A raíz del video pasado que vimos hablando de unos brasileñas en este caso, que se fueron a vivir a Paraguay, mencionaban el tema que una de esas chicas estaba estudiando medicina en Paraguay y que era una muy buena opción estudiar medicina en Paraguay. Pero a mí me surgió la idea, ¿cómo es la experiencia de los lugares donde atienden en el tema de salud en Paraguay? Busqué un poco de videos y me encontré este que dura más o menos media hora. Evidentemente no voy a poner el 100% del video, así que yo les recomiendo que vean el video original por si lo quieren ver completo. Aquí vamos a platicar de este video que se llama Mira por qué fuimos a un hospital en Paraguay. Nos va a contar su experiencia como extranjero conociendo el tema de hospital, el tema de salud en Paraguay. Y al menos a mí me interesa conocer. Creo que para las personas que son de Paraguay a lo mejor no es tan llamativo, pero para uno que es extranjero y que nunca... Es más, yo me atrevería a decir que aquí en mi mismo país yo no he tenido tantas experiencias en los hospitales, pero las pocas que he tenido, algunas han sido buenas, algunas no tanto. En los hospitales privados es todo súper caro y en los públicos es un poquito, ¿cómo decirlo?, ineficiente hasta cierto punto. Aunque hay doctores muy buenos en Guatemala, digamos que el sistema de salud como tal está un poquito corrompido. Ahora sí, si me quieren acompañar a escuchar mis comentarios y mi reacción, vayan dejando su like. Si están en la televisión, le dan para arriba, presionan la manita arriba y se suscriben si aún no están suscritos. Son de Uruguay por lo que vemos en la placa. Son las 7:30 de la mañana y la banda ya plantó bandera. Sí, señor. Nos vinimos a una feria de acá artesana, una feria local de acá de Foz de Iguazú. Nos dejaron armar, no nos dejaron poner mesa, pero bueno, de todas maneras la banda nos achicó y le mandaron el paño ahí en el piso y bueno, fue algo tenemos que vender, muchachos, algo tenemos que vender. Así que nada, recién está arrancando esto, creo que va como hasta el mediodía, pero nosotros ya tenemos todo armado y bueno, esperar a que salgan las ventas. Ahí está Paulina desayunando. Ellos como que ponen sus puestecitos ahí para vender. No estoy tan seguro qué tan fácil es poner un puesto de ese tipo en las calles de Paraguay. Me imagino yo que hay como un tipo ferias o algo similar. Este lugarcito que hoy no venía nadie fue el que no se dieron. Queríamos poner la mesa, pero nos dijeron no, que no se puede, no sé qué. Bueno, no me dejás poner la mesa, no pasa nada, Mabel, yo me las arreglo. Ahí le pusimos todo en el suelo, a lo Piedra Blanca, ¿entendés, Mabel? Escuchá, esto es lo más cerca de Piedra Blanca que me siento. Se termina la mañana de feria, ya son las 12 del mediodía y ya la banda está toda desarmando. Pero bueno, nosotros rompimos el hielo después de un mes sin ventas. Logramos vender acá en Foz de Iguazú, así que renovamos las energías y ahora nos volvemos para el parque donde estamos en estos días quedándonos, porque bueno, hoy también vamos a intentar vender ahí ya que es domingo y como saben los fines de semana es la posibilidad más certera que hay para poder... Pensé que estaban en Paraguay, están en Brasil, una disculpa. Ya se fue el solcito, seguimos acá en Gramadao, que te diré que hay bastante gente, Mabel, está llenito el parque, pero las ventas vienen Malena Pichot. Algo que a mí me llamó la atención desde el primer día que llegamos acá fueron estos árboles, porque parecen como, la punta parecen raíces, pero para arriba, o sea, re raro. Y como también me da la sensación como de venas. La verdad que si alguna vez vi un árbol así, no me había dado cuenta, y además que le pongan tipo en hilera uno al lado del otro, también llama más la atención. Otro de los puntos que tiene a favor este lugar, además de la sombra, de estar conectado a la energía y al agua, es que muy pero muy cerca tenemos acceso a los baños. Es que apenas cruzando la calle hay acceso a los baños que tienen no solamente la parte del baño, sino que también tienen ducha. Y la verdad que para nosotros que estamos viajando en una combi, este lugar es el paraíso. Algo que se dio acá hoy de mañana y que nos llama mucho la atención es que acá se dio un bautismo. No tengo ni idea mucho de qué religión es, no creo que sea la cristiana, pero seguramente alguna religión evangélica de acá de Brasil, que hay muchas, pero acá se dio un bautismo y la verdad que nos llamó muchísimo la atención porque era un montón de gente acá alrededor, gente que entraba al agua a la que iba a ser bautizada, con unas remeras blancas y bueno, canciones típicas, la verdad que llama la atención. Sí, probablemente protestantes evangélicos. En Brasil hay bastantes. Para los que no sepan y pues sean nuevos en el canal, yo soy protestante, como les llaman algunos, cristiano evangélico. Y yo creo que sí, por lo que yo estoy viendo, sí es tal cual un bautizo de mi religión, por así decirlo. Que se vengan a bautizar acá en este lugar, pero son cosas que vimos y las queremos comentar con ustedes también porque capaz que alguno más les llama la atención y le da curiosidad que en este lugar, en un río tan gigante, se den este tipo de acontecimientos. Nosotros en Uruguay no estamos acostumbrados porque, bueno,
El país hace muchos años que es laico y básicamente como que la gente no está tan aferrada a casi ninguna religión. Hoy ya estamos en Paraguay, Mabel, porque sí, amanecimos muy temprano para venir al UCP, la Universidad Central de Paraguay, y bueno, a ver si encontramos alguna solución para la oreja. No es nada concreto, pero el NOL ya lo tenemos asegurado, así que venimos acá a ver qué acontece. Y arrancamos la mañana un poquito tareado, tuvimos que levantar la rueda de la combi porque tiene un ruido raro, no sé, le sentimos un ruido extraño que, bueno, será problema para solucionar más adelante, pero bueno, ahora primero acá y luego seguramente buscaremos un lugar para dormir esta noche porque estamos fundidos, porque amanecimos muy temprano para poder hacer la frontera tranquilos y que no nos pase la del viernes, que estaba todo repleto. Así que acompañen a ver qué acontece con el tema de la oreja. Están como en un hospital de la universidad, por lo que entiendo. Ya llegaron a Paraguay, por cierto. Supongo que ustedes lo escucharon, ¿verdad? Pero para que tengamos en cuenta que lo anterior era Brasil. Y para que vean un poco toda la atención que hay acá, bueno, de medicina general, pediatría, clínica quirúrgica, que acá donde vamos nosotros, Mabel, nutrición, medicina general y clínica médica. O sea, hay de todo y depende, obviamente, del día. Es de lunes a viernes por lo general, pero bueno, hay de todo tipo. Y me imagino yo que al ser de la universidad puede ser costos un poquito más económicos, porque algo así pasa aquí, donde te ofrecen ciertos servicios médicos de parte de la universidad y son un poquito más baratos. En este lugar, nosotros vamos para acá, Mabel, vamos para acá. Y miren lo limpio y nuevito que está todo, una locura. Esperemos que dentro... Es la primera vez que veo un hospital paraguayo, la verdad. Creo que nunca en mi vida lo había visto. Está muy limpio, muy ordenado. De toda esta cosa pulcra y limpia y ordenada, esta es mi solución, gente. Esta es mi solución. Tenemos novedades sobre la oreja, gente. Sí, señor. Después de haber ido a consultarla en el hospital, como vieron, lo que nos dijo la doctora fue que sí, señor, gente, hay operación de la cicatriz queloide. Así que, bueno, después de tanto buscar, de tanto insistir, de tanto buscar la vuelta, al parecer nos despedimos de la cicatriz queloide. Pero lo primero que había que hacer era hacerme un análisis de sangre para ver el nivel de plaquetas que tengo yo en mi sangre y ver cómo coagula mi sangre, es decir, qué tan rápido coagula. Entonces, porque soy como muy de no poder ver agujas. Algún día les contaré mi experiencia cuando me desmayé en un hospital porque me sacaron sangre. Horrible. Si hacen un corte y demoran en coagular, o sea, en cerrarse, sangraría demasiado. Entonces la idea era primero hacer ese examen, que ya me lo hicieron en el hospital, muy amablemente. Nos cobraron un poco, pero fue 250 pesos uruguayos, no sé, aproximadamente unos $5 para hacer ese examen, que ya quedaba listo para hoy de tarde, digamos, a las 4 de la tarde, pero el horario de atención del médico es hasta la 1 de la tarde, así que recién mañana podemos volver de vuelta al hospital y no me dijeron muy bien cuándo sería bien la fecha exacta. Yo calculo que es tipo, bueno, está tu resultado, ya te podemos operar, una cosa así, porque en realidad es una operación ambulatoria que te pone un poco de anestesia local y te cortan. Lo que sí no hacen en ese lugar es el tratamiento posterior, porque de todas maneras, por más que yo me lo corte, me lo cosan, me lo dejen prolijo, me saquen los puntos después de unos cuantos días y quede todo bien, yo de todas maneras tengo que darle inyecciones de corticoide para que eso no vuelva a salir, para retroceder el avance de la cicatriz, porque si no se va a volver a regenerar en un par de meses, como ya me pasó hace un tiempo. Ese tipo de tratamiento no lo hacen en el hospital, pero sí lo podemos hacer en distintas clínicas privadas que vamos encontrando en el camino, pero son inyecciones que se dan cada una vez por mes o cada 3 semanas. Entonces, bueno, tenemos un margen ahí para movernos y ya empezar a movernos hacia la costa de Brasil, pero lo importante es sacar de raíz todo la cicatriz queloide y volver al punto cero, por así decirlo, pero sabiendo ahora de que me puede volver a salir. Entonces, nada, ya sabiendo eso, ya es un gran avance. Así que veremos, gente. Por ahora nos vinimos para acá, para el Tacurupucú, que para los que son más viejos en el canal ya saben de este lugar acá en Paraguay, que es súper tranquilo. Hoy casi que no hay viajeros, te diré. Hay solamente, bueno, allá hay una carpa, un viajero en moto, acá hay otra carpa y nada, y allá, mira, allá atrás hay otro. Los servicios de hospitalización, o bueno, de médico, que existen en Paraguay, específicamente de la universidad, como vimos ahorita, ¿estará en todas las regiones de Paraguay o solo estará como específicamente en lugares clave? Por ejemplo, aquí veo que está en el lado de Ciudad del Este, me imagino yo, tal vez por ahí, pero me imagino que también ha de estar en Asunción, pero desconozco si hay más lugares. Pero está súper vacío, así que nada, vamos a estar acá unos días, probablemente hagamos la recuperación también acá para que cicatrice, para que me puedan sacar los puntos y luego sí
continuaremos ruta. Pero bueno, mientras tanto hay que esperar acá, porque primero que nada esto es un lugar súper tranquilo y además que la idea es quedarse acá trabajando, buscándole la vuelta con las páginas web y después sí continuar ruta rumbo a Brasil. Y después de unos cuantos días, sí señor, gente, volvimos al hospital universitario y llegó la hora de la verdad, llegó la hora de la verdad. Ya está el estudio de examen hecho, así que ahora toca ir a levantarlo y luego ir de vuelta con el cirujano a ver si hoy sale cortecito de la cicatriz queloide, Mabel. Qué grande ese lugar. Y bueno, ahora toca una primera revisión que está haciendo general y luego entramos al médico, Mabel. Vamos a ver qué onda. Desearnos suerte, desearnos suerte. Y bueno, gente, lo que había que hacer básicamente era venir a hacer el trámite de aduana, porque se nos vencen los días acá en Paraguay, así que nada, después de 3 meses tenemos que hacer aduana en Paraguay para poder salir legal, si no es todo un quilombo después. Y pronto, gente, ya tenemos marcada la salida de Paraguay en tiempo y forma. Mirá, nos sobraron 4 días, te diré que menos, porque si los meses tienen 31 son menos días los que tenés, así que nada, gente, continuamos en el hospital. Y bueno, no salió como esperábamos. Intentó todo lo que pudo, pero bueno, acá nos dijeron que no tienen los elementos para hacer esa cirugía. Así que tocará seguir esperando. Disculpen, de verdad, yo soy el primero que me lo quiero sacar, pero bueno, a veces la economía o lo que sea no ayuda y tampoco encontramos el lugar adecuado. Seguiremos buscando como venimos haciendo hasta ahora. Híjoles, pensé que sí se les iba a resolver. Bueno, le deseamos mucho éxito y suerte ahí con su orejita. Lo malo es que lo hicieron perder tiempo, realmente, porque si te dicen, mira, aquí sí se puede hacer, pues como que vas con la confianza. Ah, bueno, entonces ya encontré el lugar. Se quedaron ahí un tiempo, o sea, ya estuvieron ahí haciendo todos los exámenes para que al final dijeran, miren, no se puede, como que mala onda, siento yo. Por lo visto también pecan de eso en Paraguay, algo que también sucede aquí en Guatemala. Pero esperemos que encuentre algún lugar donde puedan hacérselo tranquilamente y que se recupere. Yo les recomiendo que vean el video original, porque no creo que haya dejado todo el video. Entonces lo más probable es que haya extraído únicamente las partes donde vamos a comentar. Así que véanse el video original completo y así apoyan también a nuestros amigos para que sigan viajando por el resto del mundo. Gracias por haberme acompañado. Aquí están mis redes sociales también en la descripción si ustedes me quieren acompañar por allá. Son totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si ya llegaron hasta aquí y no han dejado su like, dejen su like. Suscríbanse si aún no se han suscrito y nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.